Queridos amigos que nos siguen en nuestro programa El Poder Ciudadano, bienvenidos, un espacio donde el poder lo tienes tú. Soy Yadira Saltos y hoy conversaremos sobre la lucha contra la corrupción y la exigibilidad de la ciudadanía. El Ecuador está ubicado entre los países más corruptos de América Latina. Por eso la desconfianza en las instituciones y en la democracia. Veamos. El Consejo es el amigo de la participación de la gente. Te ayuda a cuidar los recursos públicos y a luchar contra la corrupción. Así de simple. El Consejo tiene como misión principal darle el poder a la gente para cambiar su realidad, su barrio, su vecindad, su comunidad, su ciudad, a través de la participación en mecanismos de control que el Consejo promueve. Observatorios, veedurías ciudadanas y defensorías comunitarias, entre otros. El día de hoy nos acompañan los compañeros Francisco José Toral, doctor en Ciencias Políticas y analista político, y Andrea Carchi, dirigente estudiantil. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. El deber de todos los ciudadanos es preocuparnos de la administración pública y vigilar su buen uso de desempeño en la formulación y ejecución de la política pública. En ese sentido, Andrea, como dirigente estudiantil y sociedad civil organizada, cuéntanos qué han hecho, qué acciones han realizado para esa ejecución de la política pública. Bueno, es necesario aquí recapitular una parte esencial. Administración de la política pública. Pero ¿qué entendemos por público? Si entendemos en nuestro criterio, los jóvenes, la sociedad en común, ¿entiende que es público o simplemente lo que recibimos es algo estatal? Y es que hay una diferencia abismal entre lo estatal y público, porque lo estatal son instituciones abiertas, que podemos ir a un hospital, que podemos entrar a un registro, pero el público verdaderamente es la forma o el servicio que llega al consumidor final, que en este consumidor final somos nosotros, la sociedad en general. Andrea, pero ¿han realizado acciones para esa vigilancia de la ejecución pública? Le comento algo. En pandemia todos vivimos un sinnúmero de situaciones. A todos nos quitaron algo. Y también nos quitaron mucho dinero. ¿Y a qué se va? Sí, entendemos la emergencia sanitaria que estábamos pasando en ese momento. Pero si nos rebarcamos a la universidad, a la institución pública, al acceso a la educación pública, a nosotros nos quitaron presupuesto. Un recorte presupuestario, que en este caso la Universidad de Guayaquil, a la que yo pertenezco, que es mi alma mater, una reducción de 14 millones, de 14 a 21 millones, y ha sido un recorte continuo. Entonces, ¿qué es lo que esto se ve afectado? En el estudiante que no tiene una oferta académica, en docentes que han tenido que despedir. Aquí, ¿realizaron alguna acción colectiva respecto a esas medidas tomadas? Desde la Facultad de Jurisprudencia y como gremio de representación estudiantil electo por los mismos estudiantes, nosotros apelamos a un amicus curiae ante la acción de inconstitucionalidad que estaban dando cuando nos hicieron nuestro primer recorte presupuestario. Una acción que se llevó hasta las últimas instancias y que permitió de cierta manera ejercer una voz fuerte, no solamente de una universidad, sino de los jóvenes, de los estudiantes, de aquellos que todavía tenemos ese sentido de querer superar, de establecer un mejor Ecuador. Gracias, Andrea. Francisco José, la lucha contra la corrupción es parte del respeto a la ley, a la que todos estamos sometidos. El Consejo de Participación Ciudadana, en este sentido, facilita el rol de la exigibilidad de los ciudadanos. Coméntanos, ¿qué es lo que deberíamos de hacer para darle más fuerza a la ciudadanía, más presencia en esa vigilancia de la gestión pública? Interesante la pregunta y muchas gracias por el espacio. Bueno, la corrupción es un tema que es multidimensional, se ve en la familia y luego en la comunidad y luego a la gran comunidad que es la comunidad política o el Estado, ¿no? Entonces eso habría que analizarlo desde los diferentes niveles. Estamos hablando de la corrupción ya como un fenómeno que se ha empoderado y que contamina todo, digamos, la institucionalidad. Desde ese punto de vista y como algo que yo creo que todavía es inédito,
independientemente del Consejo de Participación Ciudadana, de la Fiscalía principalmente, de los organismos que manejan la justicia, deberían haber asociaciones, como por ejemplo hay en Estados Unidos consumidores que se ven perjudicados por A o Z situación, se generan bloques, frentes, que son grupos de ciudadanos que movidos por un interés, en este caso por un perjuicio común, elevan su voz de protesta. Esa es una cuestión que en el Ecuador, creo yo, no tengo el dato absoluto, pero no hay registros. Todavía esa capacidad de autoorganización de la ciudadanía para exigir temas, básicamente perjuicios producidos por la corrupción, aún es una materia que está un poquito, digamos así, por aprobar. Francisco, pero en el Consejo tenemos algunos mecanismos importantes que de pronto se podría dar más peso a través del conocimiento de esos mecanismos y damos más peso a la ciudadanía, ¿no? Existe el mecanismo, hay incluso un reglamento de pedidos y denuncias ciudadanas. El tema es que pasa por tráfico y llega un punto en que se embotella en un cuello de botella, perdón la redundancia, y tenemos ese problema de la represamiento de denuncias, y esto es un poco como información a la ciudadanía. Una cuestión es que hay un principio legal que es el non bis in idem, no se puede demandar dos veces por la misma causa, y tampoco en diferentes vías. Hay gente que hace una denuncia penal, una denuncia civil y paralelamente también hace la denuncia ante el Consejo, pero ahí lo que hacen es amplificar la protesta, pero el único causal que le va a justicializar ese derecho es el de, en este caso, por ejemplo, la justicia ordinaria, una fiscalía, un tribunal. En muchos casos la gente confunde y piensan que el Consejo de Participación Ciudadana es un ente que repara y que otorga justicia, y no es así. El Consejo determina que hay corrupción, que hay manejo, o sea, que hay algo turbio, identifica a los responsables y luego la justicia ordinaria se hace cargo, ¿no? Eso hay que tener mucho en cuenta. Andrea, una de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es justamente la prevención y la lucha contra la corrupción. Como jóvenes, con todos esos nuevos liderazgos que han venido naciendo, cuéntanos qué propuestas tú tendrías como organización para esa lucha contra la corrupción. Le comento lo siguiente, creo firmemente que los jóvenes no solamente son el futuro de un país, de una sociedad, sino que son el presente. Hablamos de qué mecanismos o qué vías toman los jóvenes, y yo soy una joven con muchos sueños, que tiene muchas ideas, que cree que nuestro Ecuador necesita cambiar, pero con el reciente reforma del Código a la Democracia, vemos que una participación mucho más activa de los jóvenes, que se pueden involucrar en esto. Pero preguntémonos nosotros mismos, seamos un poquito analíticos, autocríticos, si creemos que ese Código a la Democracia realmente tiene su objetivo, es una letra muerta. ¿A qué me refiero? Si que solamente buscamos a los jóvenes porque tienen las habilidades, porque tienen las capacidades, porque tienen las ganas, la iniciativa y el conocimiento, o simplemente lo hacemos para llenar una lista. Andrea, si tú tuvieras que tomar una decisión para esa lucha contra la corrupción, ¿cuál sería tu primera acción que tomaras, tu primera decisión, si tuvieras ese poder ciudadano como joven? Comenzar claramente a que los espacios de administración pública, aquellos espacios que están al servicio de la sociedad, sean netamente eso y que estén personas capacitadas. Ojo, hay que ser francos, muchas personas que están en situaciones o cargos deben muchos favores políticos, que así los llaman. ¿Y qué es lo que significa? Bueno, fulanita de tal es mi amiga, es mi pana, me apoyó en mi candidatura, toma este puesto. No, no se trata de eso. Hay que buscar personas capacitadas que empiecen desde ahí. La corrupción no solamente inicia desde los más altos estamentos, sino desde aquellas pequeñas funcionarios que ejercen un bien a la sociedad. Y es algo que lastimosamente lo hemos tomado tan a la ligera y no debería ser así. Creo que los jóvenes deben ser los primeros veedores, no solamente de la situación o la sociedad que está a su alrededor, sino de ver aquello que nos comienzan a poner tras telón. ¿Y cómo podemos hacer eso? Es comenzarnos a involucrar efectivamente, activamente. No solamente, ojo, no solamente hacer una voz de Twitter que tuiteamos algo y denunciamos.
Vamos a donde en serio está la situación, vamos a esas administraciones, vamos a esos lugares, busquemos, preguntemos, no nos quedemos con la respuesta que nos dan la misma de siempre, sino que vayamos más allá. Aquí la importancia de los valores, el Claro. conocimiento, la ética, en todo lo que significa la lucha contra la corrupción. José, ¿qué poder otorga la Constitución a los ecuatorianos para ese buen uso de los recursos públicos? El concepto de democracia, todas las democracias, la delegativa, la directa, tiene una base en la representación, ¿ya? El diputado, el congresista, el asambleísta actualmente es un mandante, es decir, recibe una orden de quien le dio el voto, cualquiera de nosotros, para dos funciones principales, legislar y fiscalizar. Eso desde la función del legislativo. El ejecutivo tiene las mismas instancias en todos sus organismos, también la de fiscalización, y obviamente la judicial. ¿Ya? El tema es una cuestión de cultura. La cultura de la corrupción, por ejemplo, implica que muchas veces que ciertos niveles incipientes de corrupción se normalizan, es decir, se toleran, y eso engendra a que escale luego ya una corrupción más grande. Pero mi punto, me voy a basar en eso desde una postura pedagógica y enlazada a la educación. El punto de la corrupción está basada realmente en la educación, y podemos incluir esto desde la más temprana edad, desde el kinder, desde la escuela, desde los padres. Los valores nuevamente son importantes. Aunque parecería, yo cuando estaba en época de Andrea estudiando Derecho y todo, siempre ha sido, ¿no? Los principios, como era Osorio, los fundamentos del decálogo del abogado y todo, que uno dice esto es letra muerta o esto es romántico. La vida se cocina de otra forma, pero pasan los años y uno vuelve a los inicios y a lo básico, y es así mismo de lo que esos decálogos que no prestamos mucha atención, ahí está la esencia. Si le hiciéramos caso en el seno, en el embrión, ahí es donde hay que cortar el asunto. Muchísimas gracias, José. Vamos a un corte, ya volvemos. ¿De qué forma la presencia de la gente ayuda en la lucha contra la corrupción? La política es de los ciudadanos. Mientras más gente participa en veedurías, observatorios y defensorías comunitarias, habrá más transparencia en la gestión de los recursos públicos, porque sabremos qué se hace con nuestra plata. Soy Yadira Saltos y voy a demostrarles que en nuestro país el poder lo tienes tú. Te invito a ser parte de nuestro programa El Poder Ciudadano, donde juntos construiremos la democracia participativa. Síguenos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al bloque La Silla Vacía. Hoy nos encontramos con Zach Elías. Bienvenidos a nuestro programa, Zach. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos, darme un espacio también para hablar, que creo que eso también son temas muy importantes a tratar. Zach, nos encontramos en el programa El Poder Ciudadano y yo quería saber cuál es la problemática que ustedes están enfrentando como comunidad LGTBI. Bueno, esto ha venido hace muchos años, lastimosamente nadie nos ha prestado atención. Considero que el primer punto, el primer problema que tenemos como comunidad, más que todo como población trans, son acerca de los asesinatos. En lo que va del año, llevamos 22 asesinatos de la comunidad LGBT, de las cuales 14 son personas trans. La mayoría de personas que mueren o que asesinan, todo va en contra de la población trans. Nosotros como organización llevamos un sistema donde vemos las muertes, las cantidades de personas que van falleciendo año a año, ¿no? Y siempre tenemos estos datos estadísticos de la cual sabemos perfectamente que la población trans es la más afectada. Zach, si tú tuvieras que cambiar esta realidad que nos acabas de comentar, ¿cuáles serían las primeras acciones que tomarías si tuvieras ese poder para poder cambiar esa realidad? Bueno, investigar a profundidad este tema, que me parece que muchas autoridades, a pesar de que hayan querido enfrentarse con esta cosa, no han podido hacerlo, como por ejemplo las denuncias, el tema de investigación y saber perfectamente cómo se puede actuar en ese momento, ¿no? Para que ya no siga ocurriendo esto. ¿Ya han podido generar las denuncias?
Bueno, nosotros como organización no nos compete hacer las denuncias respectivas por cada muerte, pero sin embargo, en algunos casos los familiares quizás no quieren hacerlas para ya no tener, o que las personas que han asesinado al familiar no cojan represalias, o qué sé yo, hay un sinnúmero de cosas o temas ahí. Pero nosotros como organizaciones sí presentamos como boletines de prensa y hacemos comunicado para llamar la atención a las personas que obviamente pueden hacer el trabajo, ¿no? De investigar y de dar con el paradero a las personas que asesinan. ¿Han recibido ayuda directa de las instituciones públicas? La verdad no. Creo que Ecuador está viviendo un momento de delincuencia, de asesinatos terriblemente, Guayaquil también. Y en lo personal, nosotros también hemos recibido amenaza de muerte, a pesar de que seamos padres, también hemos recibido acoso, nos han enviado audio y la Fiscalía, a pesar de que hemos presentado la denuncia respectiva, no nos han prestado atención. O sea, que es importante el empoderamiento ciudadano y la acción colectiva. Yo te invito a que seas parte de este programa, El Poder Ciudadano, y que puedas conocer cómo el ciudadano se puede empoderar. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Soy Yadira Saltos y voy a demostrarles que en nuestro país el poder lo tienes tú. Te invito a ser parte de nuestro programa El Poder Ciudadano, donde juntos construiremos la democracia participativa. Síguenos en nuestras redes sociales. Hoy aprendimos que la corrupción la combatimos desde casa, que las dimensiones de la responsabilidad política involucran a gobernantes, pero también a ciudadanos capaces de exigir transparencia y buen gobierno. La juventud empoderada y la práctica de los valores en los partidos e instituciones públicas pueden ser una salida viable a la crisis de desconfianza que vive nuestro país. Pero eso no es todo, porque el poder lo tienes tú.